Hola, ¿qué tal? Os doy la bienvenida una semana más al podcast de la cultura y sus locuras. Esta semana vamos a hablar de cine con el actor Jordi Coll, doble sección de libros con María Oruña y David López Cepero. Hablaremos con Jadoga, con Javier, que nos traerá un nuevo caso de abducción. Teatro Tábora y Teatro Fundición nos traerá la cartelera actualizada con todo lo que vamos a poder ver durante el mes de octubre y para terminar, un relato de terror de Natalia Carnales con voz de Joaquín Granero. Como siempre, podéis seguirnos en redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook. Por supuesto, escucharnos, tanto este como programas anteriores, en nuestro canal de YouTube, en La Cultura y sus Locuras, y también en iVoox. Y sin más esperas, aquí empieza el programa número 25 de La Cultura y sus Locuras. Y empezamos el programa de esta semana, qué mejor manera de hacerlo que hablando de libros, y para ello pues contamos hoy con una de las escritoras que están más de moda, tanto en España como también ahora veremos fuera de nuestras fronteras. Ella es María Oruña. María, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Encantado de tenerte aquí conmigo en el podcast. Por supuesto, antes que nada, María, darte la bienvenida al podcast de La Cultura y sus Locuras. Nada, muchas gracias, yo encantada de charlar contigo. Bueno, María Oruña, para quien no te conozca, aparte de novelista, que ahora también vamos a hablar de ello, eres abogada, columnista del periódico del Faro de Vigo, eres de esa localidad, de Vigo, y bueno, se te puede considerar hoy en día, con tu permiso, un boom de ventas, sobre todo con tu serie de los libros del Puerto Escondido, y con ese último libro que ha salido este año, El Camino del Fuego. Para quien no lo conozca aún, para quien no conozca esa saga, ¿qué puedes contarnos de esos libros, María? Bueno, pues tengo que decir que es pues una serie, como pues muchos oyentes se habrán hecho con series de libros, ¿no? Pues de Poirot con los misterios de Agatha Christie o Sherlock Holmes con Arthur Conan Doyle. Bueno, pues esto es una serie también en la que cada libro tiene un misterio independiente y autoconclusivo, pero al igual que las series que yo citaba antes, pues los investigadores se repiten. ¿Qué ocurre? Que no hay un único investigador, es un equipo, una sección de investigación de la Guardia Civil que la lidera Valentina Redondo, y lo que sucede en cada libro pues es una temática absolutamente distinta, también la técnica literaria es diferente según la trama que se aborda, entonces pues bueno, pues cada viaje es muy diferente y bueno, el lector puede empezar por el libro que quiera, lo que pasa que la mayoría prefiere empezar por el principio para saber un poco cómo va la vida de los investigadores, pero bueno, no es un requisito indispensable. Bueno, como decía, tu último libro, El Camino del Fuego, hace pocos días, esta misma semana, si no me equivoco, corrígeme si me equivoco, ha llegado a Colombia. Ya habías dado el salto anteriormente a Argentina, en breve a muchos países, como has publicado en tu página web. ¿Te imaginabas cuando escribiste ya no el primero, sino cuando empezaste con esa primera idea? ¿Te imaginabas este éxito ya no solo en España, sino fuera? Bueno, yo en realidad es que no concebía siquiera que leyera nadie mi libro fuera de mi familia, en su casa y cuando a alguien le apeteciese. Por eso te digo que ahora todo esto es como muy grande, pero también es como muy progresivo, va muy poquito a poco. Yo, por ejemplo, lo que acabas de citar en Latinoamérica, pues sí, hace años que ya me leen en Latinoamérica, pero en ebook, ¿no? Ahora la novedad es que ya se imprima allí en papel y esto es un gran paso y vamos poco a poco. Ahora, pues en estas semanas se irán cubriendo más países de Latinoamérica, pero sí que para mí es una maravilla poder saber que me leen en Italia, que me leen en Alemania, en Francia, ahora también se han vendido los derechos a Grecia y a Polonia. Poco a poco, ¿no? Ver como algo que soñaste en la intimidad de tu despacho, pues caray, como vuela, ¿no? Bueno, ahora que hablas de tantos países, Latinoamérica, como habías nombrado también Grecia, Italia, Alemania,
¿Cómo ves la situación y sobre todo el consumo de cultura, y en este caso el consumo de libros, consumo de lectura aquí en España respecto a otros países? Pues mira, es una pregunta muy interesante porque a base de viajar y de hacer un poco como investigación comparada, ¿no? Sí que es cierto que, por ejemplo, vas a Francia y ves una presentación literaria y se llena, vaya quien vaya, y que a mí me ha sucedido ir allí con mis libros cuando yo era pues absolutamente desconocida y ver cómo la gente, habiendo un encuentro y que alguien tenía algo que contar, acudía sin pensárselo, ¿no? Esto aquí todavía es inviable. Aquí tenemos costumbre de que si hay que ir al bar, se va al bar, de que si quedamos para ver el fútbol, vamos a ver el fútbol, pero como que no está incorporado en nuestra costumbre ni en nuestro hábito decir, oye, mira, que viene tal escritor a hablar de tal libro o tal músico a contar tal cosa o tal productor a contar qué viaje han tenido ahora para crear este musical o esta película. Tenemos esa facultad y no la utilizamos. A mí me ha sucedido que en España, a lo mejor llegar a una librería donde vendo muchos libros, hacer una presentación y que haya 5 personas. Dices, ¿dónde está esta gente? Bueno, pues es que no hay hábito de compartir, de hábito cultural, que siempre digo que la cultura es encuentro, ¿no? Y entonces, yo creo que esto es algo que tenemos que solucionar nosotros mismos en las nuevas generaciones, enseñarles a nuestros hijos a acudir a estos encuentros culturales, a entender los libros como algo habitual en sus vidas, por ejemplo, la música, el teatro, que no todo tiene por qué ser virtual. ¿Cómo podemos hacerlo? Copiando a los que sí les funciona el sistema, en Italia, en Francia sobre todo, que llevan el libro en el bolso, aunque sea para esperar en la charcutería, ¿no? Donde también las instituciones, y esto también lo repercuto aquí en España, deben de movilizarse de una manera proactiva. Por ejemplo, en Francia, en Prime Time, tienes un programa literario que dura muchísimo y que funciona de maravilla, con entrevistas vivas, dinámicas, interesantes a escritores. Y tú, por ejemplo, esto aquí, pues aquí tenemos Página 2, que apenas dura media hora. Cuando hay programas que son en cadenas privadas también pues son a las 9 de la mañana o así. Hay una diferencia abismal y creo que tenemos mucho que mejorar. Y profundizando lo que tú decías, con tu permiso, es verdad que a un evento literario, pero incluso al teatro, no al cine, porque el cine es un poco más distinto, pero sí, por ejemplo, eso, teatro, o un teatro de calle, o un espectáculo de ópera, o un espectáculo de una orquesta. No es que no vaya nadie, sino el que va, no sé si también compartes esa opinión, es siempre un segmento más mayor de edad, de una edad, pues a lo mejor ya de 40, 50, 60 años. ¿Por qué los jóvenes no van a un teatro, a una presentación de un libro? ¿Tú crees que el problema está también en la escuela, en el instituto, que no se le da la suficiente importancia a la cultura? A ver, es que lo que te decía antes, claro que las instituciones y la directriz educativa tienen mucho que ver, pero no podemos desatendernos del todo y decir, bueno, es que esto es el sistema. No, perdona, ¿tú vas al teatro con tus hijos? ¿Has ido al teatro alguna vez? ¿Lo ha llevado el cole a lo mejor a ver la gallina no sé qué o el baile de los murciélagos? No lo sé, pero ¿lo ha llevado a ver después alguna obra de algo que se pueda ver en la tele, que ya sea un poquito más adulto? ¿Habéis disfrutado de eso? ¿Lo ha asociado a algo divertido? ¿Habéis ido después a comer una hamburguesa juntos? No lo lleves de golpe la primera vez a ver a lo mejor pues algo muy sesudo, pero si no generamos nosotros el hábito, los niños tampoco lo van a tener. Si llegas a casa y pones la tele directamente y no pones un poquito de música y dejas a lo mejor que se respire en el aire un poco de tranquilidad, o no coges tú mismo un libro, ¿cómo lo va a coger tu hijo o tu hija? Sí. Entonces, tampoco seamos cómodos, ni vagos, ni ingenuos, ni digamos que esto es culpa siempre de los demás. A veces hay que mirarse un poquito en el ombligo, ¿no? Pues sí, vamos, tienes toda la razón del mundo. María, comentabas hace poco en una entrevista que he leído que decías que supones que con el paso del tiempo te diluirás en el olvido, hablando también de lo que hablaba yo al principio, de ese boom de venta que se te considera hoy en día. Hablando de ese futuro, si pudieras elegir una cosa para tu futuro, ¿qué sería? ¿Qué elegirías que dijera, quiero que me pase al 100%?
Pues mira, reconfirmo eso que dije, porque a mí lo que me gustaría que sucediese es que perdurasen mis historias, que fuesen atemporales y que mis libros, tanto ahora como dentro de 50 o de 100 años, a pesar de que alguna temática pues esté enfocada ya pues dentro de 100 años de una manera completamente distinta, que el lector diga, caray, qué buen viaje, ¿no? Qué buena historia. Porque si lo piensas, yo cuando digo me diluiré en el olvido, no se trata de falsa modestia, ni se trata de nada similar, sino que si lo piensas, por ejemplo, Lo que el viento se llevó es una película adaptada de un libro. ¿A que no te acuerdas del nombre de la autora? No. La cabaña del tío Tom, lo mismo. Me refiero a eso, ¿no? Sí. Pero toda esta clase de cosas, al final dices, bueno, sí, si te pones a investigar, pues ya ves quién fue el autor, cómo se adaptó todo, el guión y todo, pero al final son las historias las que nos sobreviven, ¿no? Esto es a lo que yo me refiero. Y qué bonito sería, qué pasada, ¿no? Tener esos referentes, como a día de hoy tenemos, Jane Austen, Orgullo y Prejuicio, tenemos a Byron, tenemos a Cervantes, madre mía, Cervantes, hace ya tantos siglos y sigue ahí, ¿no? A eso me refería. Bueno, hablas del futuro, de que perduren tus obras, pero sí podemos hablar del presente, ya que tus libros pues, han servido de inspiración para unas rutas turísticas, como por ejemplo se hace en la localidad de Suances, y que se basan en eso, en los paisajes de tus libros y en esos sitios donde se basan esas historias que cuentas. ¿Qué sentiste, María, cuando te enteraste de que se iban a hacer esas rutas en base a lo que tú escribes? Bueno, para mí resultó sorprendente porque, a ver, yo acababa de aterrizar, ¿no?, en el mundo literario y no me esperaba que hubiese esa repercusión. De hecho, compaginé, ahora ya no ejerzo de abogada, pero compaginé, ¿no?, mi profesión con la literatura de una manera un poco ingenua a lo mejor, porque yo pensaba que lo que sucedía, pues que pasaba con todos los libros, ¿no? Y quizás no lo viví tanto ni con tanta intensidad como a lo mejor lo habría vivido otra persona que hubiese soñado con aquello, ¿no? Pues fue como todo muy poco a poco, muy progresivo, y fueron los propios ayuntamientos los que nos llamaron a mí y a la editorial, si les dábamos permiso para utilizar la portada del libro, si se podía hacer la ruta. Y era una pasada ver que había sobre todo respuesta, no solo de los ayuntamientos, sino luego de los lectores, que en masa iban y siguen yendo. Tengamos en cuenta que el primer libro de la serie fue publicado en 2015. Sí. Es un libro que se sigue reeditando todos los años y que los lectores siguen yendo. Esto sí que es emocionante. Incluso con el libro que escribí fuera de la serie, El bosque de los cuatro vientos, ambientado en Galicia, a los 2 días de salir el libro, ya había alguien que ofrecía hacer rutas. Y esto a mí me dejaba alucinada. Claro. Decía, pero es increíble, ¿no? Es verdad que los paisajes que cuentas en las novelas te invitan a eso, te invitan a la imaginación, al pensar cómo son los que no lo conocemos y demás en persona, ese paisaje de allí de Galicia, y la verdad que invita a eso, a la imaginación y al recrear todo el paisaje ese, y es un gustazo. Bueno, decías ahora, María, y hablabas de tu otra profesión, de abogada, y me gustaría saber en qué momento, siendo abogada, decides pues meterte en esto de la escritura y cómo fue ese primer paso. Bueno, pues no fue un momento de estos de iluminación y de revelación total, ¿no? Que tienes ahí un día para recordar, ¿no? Porque hubo un momento de inflexión bestial. Pues no fue así. Fue algo muy poco a poco, también muy progresivo, como todo, casi siempre en la vida. Y realmente yo trabajaba en un bufete, un horario muy, muy bestia, eran muchísimas horas, y cuando tuve a mi hijo Alan, pues la historia es más larga, pero vamos, digamos que decidí dejar el bufete y ponerme a trabajar por mi cuenta, desde mi casa, monté el despacho y todo. Y en el impasse, en ese tiempo que tuve, ¿no?, para pues preparar la web, tener unos meses bueno, con el niño y tal, pues en ese impasse escribí un librito que era como una novela, pues sí, un manual jurídico novelado sobre temas que yo trataba, ¿no?, como abogada, y como me sobraban unos pocos meses, pues dije, voy a escribir otra historia que esta sí que me apetezca, ¿no?, que no sea de contenido jurídico. Y escribí Puerto Escondido, pero, insisto, sin ningún especial afán, sin conocer a nadie en el mundo editorial, sin haber hecho cursos literarios,
ni soñar siquiera con ser escritora. O sea, un día me puse, no recuerdo tampoco de manera especial el momento en que le di la primera tecla, y recuerdo sí haber escrito Puerto Escondido con mi hijo en el regazo. Bueno, hablabas de esa primera tecla para Puerto Escondido, pero ahora quiero indagar un poco más porque siempre que tenemos un escritor aquí en el podcast, me gusta preguntar lo siguiente. Tú, María, cuando te viene esa primera idea, esa primera chispa, ¿cómo es? Es decir, ¿cómo te viene esa primera idea para escribir la siguiente novela? Es que, ¿sabes qué pasa? Que en mi caso particular Sí. es como que la idea se cuece durante bastante tiempo dentro. Pero sí que es cierto que hay una idea primitiva que es la que lo mueve todo. Pues, por ejemplo, en Puerto Escondido yo sabía que las historias que me contaba mi abuela y mi abuelo sobre la guerra y la posguerra, que eran muy localizadas, muy particulares de Cantabria, yo quería no perderlas. Y también quería hablar de un crimen terrible que había sucedido también allí en Cantabria, que me había enterado casi de casualidad. Entonces esos dos ejes tenía, ¿no? Siguiente novela, Las cuevas. Siguiente novela, Fantasmas. Siguiente novela, escribí El bosque y quería hablar de la leyenda de los 9 anillos. Siguiente novela, Un misterio de habitación cerrada. Fíjate, bueno, y en la siguiente, El camino del fuego, la última, las memorias de Byron y los libros censurados a lo largo de la historia. Date cuenta que la idea es muy primitiva, es muy básica, y con esa única idea es con lo que yo después me pongo a investigar y a documentarme, y es cuando encuentro el verdadero armazón que luego va a sustentar todo, ¿no? Pero ¿por qué llega? No lo sé. No obedece a criterios racionales ni comerciales. Porque si lo piensas, fíjate, incluso cuando escribí El bosque, podría haber seguido con la serie, que iba genial, y voy yo y me salgo y hago una novela histórica, ¿no? Sí. Que también fue genial. Pues, bueno, podría haber, ¿sabes? Si siguiese con otros criterios más pragmáticos o más comerciales, habría seguido con la serie, ¿no? Y María, ¿tienes en mente, o incluso, no sé si te han llegado ya a proponer llevar alguno de tus libros a la gran pantalla, al cine o a alguna plataforma? Bueno, esa es la pregunta más recurrente en todas mis últimas entrevistas. Sí ha habido propuestas, sí nos hemos sentado a negociar y a hablarlo, a comentarlo en alguna mesa. Todavía estamos con ello. No puedo ni adelantar ni confirmar nada. Ojalá, me parecería muy bonito pues pasar al lenguaje audiovisual, aunque fuese con otra mirada, que no fuera la mía, evidentemente, pues todos estos misterios, ¿no? Y aventuras que a mí se me ocurren. Y de hecho, creo que tendría muy buena salida. Yo sí creo que quizás a lo mejor más en serie que en película, porque si no siempre se pierde metraje, y al ser unas historias en que cada detalle cuenta, ¿no? Que hay tantas pistas, pues sí que a lo mejor en una serie no perderías nada. Y bueno, sabiendo que puede que haya algo, quiero indagar ahora, saber tu opinión. No me refiero a tu serie de libros ni nada, sino un libro que se lleva a la gran pantalla. ¿Tú eres de las que prefiere leerlo en papel o disfrutas más leyéndolo en papel o disfrutas más viéndolo en la tele? Yo siempre leerlo en papel. El libro siempre tiene unos colores que no vas a encontrar en pantalla, porque yo creo que ya solamente por el tiempo, ¿no? de metraje. Pero también es muy interesante el ejercicio de observar el resultado de un guión adaptado, ¿no? Porque esa historia nunca te va a satisfacer por completo, porque el director va a plasmar su visión, y la tuya y la de todos los lectores, uno por uno, va a ser diferente, porque cada uno asocia el libro a sus vivencias, a sus colores, a sus imágenes, a todo lo propio que tiene, ¿no? Propio y particular en su propio historial privado. Pero qué interesante y qué curioso encontrar con un director que sí, ¿no? Que tenga una visión, que sea bonita también, que sea emocionante y que oye, que quién sabe, ¿no? Que funcione también. Bueno, éxito que seguramente tendrá esa serie o esa película que salga, pero éxito que ya está teniendo tus libros y que van en aumento conforme van saliendo esas novelas de esa serie. María, ¿se siente más presión, o tú, en tu caso, has sentido más presión al escribir la primera novela o con las posteriores, sabiendo todos esos lectores, esos miles y miles de lectores que hay esperando que saques la nueva? No, porque con la primera yo no pensaba que me fuese a leer nadie, con lo cual quizás por eso sigue teniendo esa magia, ¿no? Porque fue escrita con completa libertad.
¿sabes? Con la sensación de que, bueno, escriba lo que escriba, esto es para mí, ¿no? Y luego al final, fíjate, fue para unos cuantos miles. No es que sienta más presión, ¿sabes por qué? Porque en mi trabajo soy muy, muy seria y yo soy plenamente consciente de que cuando entrego el manuscrito, que solamente lo he leído yo cuando lo entrego, no lo lee nadie más, cuando lo entrego a la editorial, yo ya sé que he dado lo más de mí, ya sé que me he vaciado por completo. Si la cosa no funciona, pues, hija mía, me digo a mí misma, ¿no? Si te tienes que dedicar a otra cosa, dedícate a otra cosa. Pero como sé que ha sido honesto el trabajo y que ya, pues bueno, he dado todo, pues siempre estoy muy tranquila, no siento una presión especial. Bueno, en esta entrevista que hemos tenido, en esta charla que hemos tenido, hemos conocido tus libros, te hemos conocido a ti, que también era la intención, pero me gustaría también preguntarte qué significa para ti Gordon, tu perro, qué significa para ti en tu día a día. Bueno, pues Gordon es un buen compañero de aventuras que la verdad me ha venido muy bien porque los escritores solemos estar mucho tiempo solos y sobre todo cuando era más cachorrito y tal y me obligaba, ¿no?, a salir. Me venía bien porque a veces yo decía, me estoy volviendo un poco loca, ¿no? Yo sola aquí con las letras y todo el día tecleando y tal. Después sí, pues iba a buscar al niño al cole y pues mi marido, los amigos, tal. Pero son muchas horas, ¿no? Entonces yo creo que aparte de que me hace mucha compañía, pues oye, también está, pues cuando he ido a investigar a veces me acompaña. Y bueno, de hecho el nombre lo bautizó mi hijo porque había leído unas páginas de Puerto Escondido y vio que un personaje se llamaba Oliver Gordon y dijo, mamá, vamos a llamar al perro Gordon. Así que fíjate, tiene su historia propia y todo. Pues María, ha sido un placer tenerte en el podcast, pero no me gustaría despedirte sin lanzarte una pregunta que es común a todos los invitados que pasan por aquí. Y es la siguiente. Si te dieran la opción a ti durante un día de elegir ser alguien o ser algo, ¿qué te gustaría ser a ti, María? Uy, qué pregunta tan difícil. Pues no lo sé. Bueno, a mí me gustaría ser una viajera del tiempo por un día. Poderme colar, bueno, yo no sé cuántas, si tuviese monedas la máquina gastaría muchas monedas. Me colaría, yo creo que iría directa a la corte de Isabel la Católica a ver cómo era de verdad lo que se cocía allí. Y se me ocurren un montón de personajes históricos que visitar y momentos históricos que han tenido que ser alucinantes y yo creo que eso es lo que haría. Sí, me colaría pues eso en alguna nave o en el ascensor este que viajaba en el tiempo, no me acuerdo cómo se llamaba, algo así haría. Pues si lo encuentras algún día, me llamas porque estaría muy bien eso, ¿eh? La verdad que tiene muy Sí, te buena aviso, pinta. ¿no? Sí, me avisas que yo también me voy. Pues María, ha sido un placer, como te decía, tenerte aquí en el podcast. Muchas gracias por haber hecho un huequito en tu agenda para atendernos. Y por supuesto, te deseo, aunque ya lo tienes y lo vas a seguir teniendo, muchísimo éxito en todos los libros y en esta serie tan apasionante que escribes. Y por supuesto, un abrazo muy fuerte, María. Ay, muchísimas gracias a ti, gracias. La cultura y sus locuras, con Alejandro Domínguez. Seguimos con el programa y llegamos a la sección de teatro, y ya que estamos casi en octubre, vamos a hablar con Teatro Tábora y Teatro La Fundición para que nos cuenten la programación que vamos a tener en este mes que ya empezamos. En primer lugar, tenemos ya al otro lado del teléfono a José Luis de Teatro Tábora. José Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Leandro. Encantado de tenerte de nuevo por aquí por el podcast y como decía, vienes a contarnos qué vamos a poder ver allí en el Teatro Tábora durante el mes de octubre, así que cuéntanos un poco. Pues, bueno, en primer lugar agradeceros el esfuerzo que hacéis y la difusión que hacéis de la cultura aquí en Sevilla. Pues mira, octubre se viene bastante divertido y original, ¿vale? Tenemos, en principio, el día, aunque sea 30 de septiembre, que empieza una pequeña temporada de la compañía Chateatro con Charini Urbano, y que esto no es lo que era, que es la historia que nos cuenta una gitanilla, la gitanilla típica que se ponía encima de las televisiones en los años 60 y 70, sí.
y que de repente toma vida y empieza, y es una comedia súper divertida. Eso va a estar desde el 30 de septiembre hasta el 16 de octubre, los fines de semana, claro. Y bueno, también en octubre tenemos una programación infantil familiar, que estilo clown, ¿vale? Con Mané Solano, que es uno de los mejores clowns de Andalucía, y es la obra Nona, que nos habla de la historia de una abuelita, de una abuela, porque dice Mané que nadie muere eternamente. Entonces es una obra preciosista, muy, muy, muy bonita. Eso va a estar el día 1 y 2 de octubre por la mañana, a las 2:30, y lo que tenemos también es un estreno de una compañía sevillana. La obra se llama Carnaza, que es un estreno importante, ya lleva 160 entradas vendidas. Es una obra de teatro amateur, aunque son profesionales, pero y bueno, una comedia también. Y después hemos apostado este año también por la ópera en esta sala. Traemos la voz humana, la voz humaine de una compañía de Sanlúcar, Chatano Contreras, y una soprano que es Ana Troncoso. Merece la pena. Lo que pasa es que va a ser es un riesgo importante, pero bueno, estamos en ello. Y esta ópera, después el día 28, sí, dime. ¿Cuándo la podríamos ver? ¿Qué fechas son? Mira, eso te iba a decir, son los días 21, 22 y 23, en funciones de 8:30, viernes y sábado, y en función de 7:30 el domingo. Merece la pena, la verdad. Merece la pena nada más que por ella, por escucharla a ella, y después por la ópera en sí. Pues sí, la verdad que tiene que ser interesante, y más en aquella sala, sí, con la buena acústica que tiene y demás, tiene que ser muy interesante. Ya el año pasado ya tuvimos un pequeño experimento con una compañía que es la Ópera Soleá, que trajo y la verdad es que fue maravilloso. Entonces este año tenemos 3 óperas, que es La Voz Humana, Madame Butterfly y Carmen, a cargo de la misma compañía. Vamos a arriesgar, porque esta sala está hecha para arriesgar, pues sí, no para negociar solamente. Entonces, con ellos queremos empezar esta pequeña aportación también, aparte de flamenco, de drama, de tal, por la ópera, que se merece su respeto. Pues sí. Después, el día 28, tenemos también un estreno aquí en Sevilla, que es una obra de Fulgencio, que es un dramaturgo murciano y profesor de la ESAD de Murcia, que es Adela, que habla sobre la hija de Bernarda Alba, una de las hijas de Bernarda Alba. Es una obra también bastante interesante, y además con un coloquio posterior, hablando sobre todo lo que pasa, la violencia de género, que tampoco es solo de género, sino que hay una violencia perpetrada por las propias tradiciones de nuestra tierra. El 29 de octubre tenemos el Quejío de Salvador Távora, que es la última función que se hace en el año de su 50 aniversario, el 29 de octubre, y después el día 30 acabamos con una programación infantil que viene de la Escuela Damas de Comedia de aquí de Sevilla, que se llama ¿De dónde viene?, que es una obra que trata el bullying infantil, un marcianito que aterriza en nuestro planeta, muy, muy divertida y también preciosa. Así que este mes de octubre se acontece interesante en esta sala. Pues sí. Estamos orgullosos del comienzo de la programación. De momento hemos tenido 3 funciones y han pasado 300 y pico de personas. Pero bueno, y eso, y con estrenos importantes de momento. Pues como bien dices, muy interesante, pinta octubre allí en el Teatro Tábora, así que estaremos expectantes por ver todos esos estrenos, todos esos espectáculos que traéis este mes, y por supuesto os pueden ver toda la programación tanto en redes sociales como en vuestra página web, y me imagino en Entradium todas las entradas, ¿verdad? Exactamente. Nosotros tenemos nuestra página web, que es Teatro Tábora de Sevilla, y tiene todos los eventos que están programados hasta ahora. Hasta diciembre es lo que tenemos abierto. Estamos cerrando ya toda la programación de enero hasta junio, y bueno, también la pueden ver en la página de Entradium, evidentemente, y en Facebook es Teatro Tábora Teatro Abierto, que ahí también publicamos. Tenemos otra página también, que es Teatro Salvador Tábora, donde también se incluye toda la programación. O sea que hay varias opciones en Instagram. Perfecto. Y bueno,
Estamos haciendo todo lo posible para que tenga la mayor difusión en función de los medios que tenemos, claro. Perfecto. Pues José Luis, muchísimas gracias por habernos traído todo este mes de octubre que se presenta tan apasionante. Muchísimo éxito en todos los espectáculos y, por supuesto, estamos a vuestra disposición y estamos en contacto, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias, Alejandro. Nada, a ti un abrazo muy fuerte, José Luis, que vaya muy bien. Un abrazo. Y como comentaba al principio, también vamos a hablar con Teatro La Fundición de Sevilla. Tenemos ya al otro lado del teléfono a Javier. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Alejandro. ¿Qué tal? Pues muy bien, encantado de nuevo de tenerte por aquí por el podcast y como me comentabas fuera de micro, nos traes esa programación tan interesante que vamos a tener en vuestra sala, en La Fundición, aquí en Sevilla, en el mes de octubre. Así que cuéntanos, Javier, ¿qué vamos a poder ver? Pues sí, mira, hemos empezado muy fuerte la temporada y lo próximo que queremos presentaros es Las 13 Rosas. Un espectáculo muy contundente que tendremos los días 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre a las 8 de la tarde. Espectáculo premiado de la compañía de Estíbaliz Núñez, que viene de Cádiz, y obtuvieron el premio Burrey del 2021. Y viene a contarnos un poco en una combinación de teatro y flamenco, con actuación en directo, de música, cante y baile. Estíbaliz Núñez pone en escena de una manera flamenca, podríamos decir, vivencias sacadas de la guerra civil, envuelta en el tono trágico que precede a la historia. Si sabéis, si recordáis, Las 13 Rosas es el nombre que se le dio a un grupo de chicas jóvenes fusiladas en pleno franquismo el 5 de agosto del año 39, ya terminó una vez terminada la guerra. Y realmente la repercusión mediática que tuvo estos hechos ha dado lugar a multitud de expresiones artísticas, tanto en cine, literatura, en teatro, etcétera. Y creemos que es un espectáculo bastante contundente, con muy buena interpretación, con más de 6, 7 actrices en escena, que va a funcionar y va a gustar mucho al espectador de la sala de La Fundición. Con eso arrancamos el mes de octubre y posteriormente también vamos a tener un espectáculo que se estrenó en Asturias y ha pasado por el Festival de Palma del Río, de la compañía Sí a Todo, formada por Abel Mora, Antonio Álamo y Maca Rey, que es una propuesta de teatro de texto muy sorprendente, no quiero desvelar nada al espectador, pero que vemos un trabajo de una fineza y de una delicadeza actoral muy interesante y además muy atractivo. Nos cuenta desde el humor negro gaditano, desde ese humor de medio colmillo retorcido, nos llega al alma, nos llega al corazón. El trabajo de Abel Mora y la dirección y el texto de Antonio Álamo son magníficos. Es un espectáculo muy, muy, muy recomendable. Y ese lo tendremos con nosotros los días 6, 7, 8 y 9 de octubre. Posteriormente, dentro de la programación de este año del mes de octubre, acogemos el Festival de Finos de Narración Oral, el Festival Internacional de Narración Oral de Sevilla, que se aloja en nuestra casa por segundo año consecutivo, y también lo combinaremos con la furia de la compañía de Nieves Rosales, de Silencio Danza de Málaga, un espectáculo premiado que estará aquí los días 19 y 20 de octubre a las 8 de la tarde, que ha obtenido los premios Lorca del 2022 a mejor espectáculo de danza y mejor interpretación femenina de danza. Con lo cual también, como veis, es un espectáculo muy recomendable de danza flamenco, y con una fuerza de las propias intérpretes que traspasa totalmente al espectador, ¿no? Perfecto. Pues la verdad que tiene muy buena pinta la programación allí en La Fundición en octubre. ¿Dónde podemos ver tanto toda la programación como también el tema de entradas, Javier? Pues mira, en la web nuestra, www.fundiciondesevilla.es, tenéis toda la información, además precios, todo el listado de precios y de abonos, que hay unos abonos muy interesantes que hemos sacado esta temporada y que están funcionando muy bien, que cualquier aficionado puede sacar un abono al precio de 50 euros por 5 espectáculos, con lo cual le sale el espectáculo a 10 euros. El abono no caduca, lo puede combinar de la manera que quiera. Puede invitar a gente, puede sacar 5 entradas de un solo espectáculo, en fin, hay muchas posibilidades de combinar el abono. Es una manera de facilitar que todo el espectador y
público aficionado al teatro pueda venir y sin que sea el tema económico un problema. O sea que en ese sentido tenemos descuentos también para las funciones infantiles, descuentos por grupo, en fin, todas las posibilidades para que el espectador pueda venir al Teatro de la Fundición y ver buen teatro de calidad. Pues animamos a todos los oyentes a eso, a que entren en vuestra página web, que se informen de todo, que saquen esos abonos, esas entradas también para fomentar la cultura y el teatro también aquí en Sevilla y en toda Andalucía. Y Javier, os deseamos muchísimo éxito en este mes de octubre y en vuestra programación. Os esperamos aquí en programas posteriores para que nos vayáis informando de todo lo que vamos a poder ver en vuestra sala. Y de nuevo, pues muchas gracias por haber estado de nuevo con nosotros aquí en el podcast, ¿vale? Pues muchísimas gracias a vosotros y os esperamos en la Casa de la Moneda, en el Teatro de la Fundición de Sevilla. Gonzalo. Alguien me dijo que habías bajado al pueblo y he corrido como un loco a tu encuentro. Te he anhelado hasta el infinito. Estréchame en tus brazos. No me pidas eso, María. Templanza, te lo ruego. Templanza. Ya no puedo dormir, ni siquiera puedo respirar. Sin ti me falta el aire. Ya he tomado esa determinación que me pediste, María. Gonzalo, respetaré lo que fuera que hayas decidido. Pero has de saber que, por mucho que luche contra mí misma, por muchos derroteros que sigan nuestros pasos, no podré dejar de amarte hasta el fin de mis días. Yo tampoco, aunque quisiera. Dios sabe que era mi voluntad toda entregarme a su servicio, pero que de hacerlo me engañaría a mí mismo y lo traicionaría a él. Y una vez que hemos hablado de la cartelera del Teatro de la Fundición, vamos a llegar a la parte del cine, y para ello contamos con un actor que ya lo he comentado antes fuera de micro con él, es uno de los que más repercusión está teniendo por redes sociales y comentarios cuando hemos anunciado que estaba hoy con nosotros en el programa. Él es Jordi Coll. Jordi, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Pues muy bien, encantado de tenerte con nosotros aquí en el podcast. Y lo primero, antes que nada, darte la bienvenida a la cultura y sus locuras, Jordi. Muchísimas gracias, encantado de estar aquí un ratillo. Antes que nada, Jordi, hablar de que estás inmerso ahora mismo en el rodaje de la nueva serie que el otro día anunciaron en Televisión Española, La Promesa, que se estrenará, si no me equivoco, a final de este año, entre final de noviembre y 1 de diciembre. ¿Qué puedes adelantarnos? Sí, ¿Algo? A ver, mira, hemos estado rodando, empezó el 5 de septiembre, creo, el rodaje, no, un poco antes, el 30 y pico de agosto. Y nada, es una serie para Radio Televisión Española, de época, que tiene un primer capítulo, creo que se va a emitir no sé si en pre-prime time o en prime time, y a partir de ahí arranca una serie diaria con sus cluedos, con sus tramas, con todas esas marañas a las que estamos acostumbrados en las series diarias, con una mala malísima, muy mala, y una familia. Pero la verdad es que yo cuando me leí el guión y todo, me gustó mucho. Además es con Josep Sister, que ya había coincidido con él en Puente Viejo y en Acacias, y es un hombre que me gusta mucho cómo hace las cosas, y le dije que sí, sin dudar, y yo me lo pasé muy bien. Yo adelanto un poco que mi personaje, bueno, ya veréis. No puedo decir nada más, pero ya veréis. Bueno, aunque empezaste en esto de la televisión, Jordi, por allá por el 2010, fue en 2012 cuando saltaste más, digamos, a la fama con ese papel en El secreto de Puente Viejo, ese papel del padre Gonzalo. Y quería preguntarte, sí, ¿qué recuerdas de esa época? ¿Qué recuerdas de esos años? O sea, lo recuerdo con muchísimo cariño, la verdad. Fue muchísimo tiempo, fueron 2 años. Sí, fue como tú has dicho, fue mi primera experiencia fuerte ante la cámara. Yo venía del teatro, sobre todo del teatro musical, sí que había hecho poquito delante de la cámara, y ahí lo aprendí todo y más. Y pues lo recuerdo con muchas risas, porque la verdad es que era muy divertido. No se veía delante de la pantalla era todo un drama, pero detrás era todo cachondeo. Y me lo pasé muy, muy bien, la verdad. Y siempre será el proyecto ese que le tienes especial cariño, del primer personaje, Gonzalo, el padre Gonzalo, o Martín, porque tenía 2 nombres. y siempre está ahí, ¿no? Es es un proyecto que siempre será especial para mí.
Bueno, El secreto del Puente Viejo, que fue ese primer papel con más fama, pero claro está que también has participado en televisión, pues en Acacias 38, El Ministerio del Tiempo, Merlí, El Inocente en Netflix, Historias para no dormir en Prime, pero sí, en cine, en lo que es la gran pantalla, solamente has tenido una participación. A ti, Jordi, personalmente, ¿te hubiera gustado o te gustaría tener incluso en un futuro más participación en la gran pantalla o te sientes cómodo en series de televisión? No, por supuesto que quiero y espero que algún día llegue. De hecho, sí que hice una cosa pequeña en una película, pero que no llego nunca a la gran pantalla. Era un proyecto de estos de el amigo de un amigo de un amigo y le dije que sí. Sí. Pero fue una cosa muy reducida. Yo aún estoy por estrenar en el mundo del cine. Pero claro que me gustaría, me encantaría. Me siento muy cómodo haciendo series y me siento comodísimo haciendo teatro, pero sí, me encantaría. Ojalá. ¿Y te ha llegado esa oportunidad y por algún caso no lo has cogido o ha sido de otra manera o no te ha llegado esa oportunidad en el cine? No, la verdad es que no se ha dado. O sea, he hecho pocas pruebas para cine directamente ya. O sea, no creo que en todos los años que llevo trabajando he hecho 3 para lo que es una película. Uh-huh. Y pues mira, al final, ¿cuántas finales de estas de casting de entre yo y otro, no sé qué? Y mira, al final el otro. No pasa nada. Esta es nuestra vida. Este es nuestro día a día. Como bien decías, Jordi, anteriormente, aparte de la televisión, venías del teatro, has hecho obras de teatro, también has actuado en musicales como Fama, como Gris. Pero me gustaría saber de ti personalmente, ¿Jordi Coll prefiere actuar con el público a pocos metros en un escenario o prefiere hacerlo en una cámara de televisión? Pues a ver, me gustan las dos cosas mucho. Cada vez me siento más cómodo delante de la cámara, me siento más libre y voy cogiendo experiencia ya, que ya empiezo a tener unos años. y me siento muy bien, la verdad. Pero el teatro sí que es verdad que tiene eso es como un ritual para casi todos los que lo hacemos, ¿no? Todos prácticamente, el contacto con el público en directo, el llegar antes con la compañía, calentar juntos, esa sensación de grupo que también se da entre la cámara, pero es difícil coincidir todo el elenco en una serie o es más por parcelas, ¿no? En cambio en el teatro este conjunto de equipo y todo esto nos tiene enganchados en vena, como mínimo a mí. Es lo que nos gusta, es lo que empecé estudiando, es lo que me recuerda cuando tenía 17, 18 años, cuando empecé montando una compañía que como casi todas o gran parte de las que se crean en la escuela no llegan a ningún sitio, pero bueno, es la sensación de los primeros pasos y el teatro es mágico, por decirlo así. No sé muy bien cómo contarlo, nunca he sabido encontrarle palabras, pero tiene ese punto de magia que no se sabe explicar, que es como una droga, básicamente. Hablamos mucho aquí en el podcast, Jordi, ahora que hablamos de teatro, muchos actores me comentan que es verdad que todo actor, tanto de cine como de televisión, debería por lo menos probar una vez o antes o durante su carrera actuar en el teatro, actuar delante de un público. ¿Ves tú también esa necesidad de que el actor o la actriz actúe en un teatro y haga ese papel en un escenario? Yo creo que sí, yo creo que es conveniente para el actor, para actor, actriz, sí. Venimos de ahí, ya sé que hace mucho tiempo, de los griegos, pero sí, el hecho de estar en contacto con el público, el hecho de que no haya una segunda toma, el hecho de también estar tú ante todo un guión con tus compañeras para tirarlo hacia adelante, es una experiencia que creo que además es muy positiva para uno mismo, en el sentido de que quizá mucha gente le tiene miedo. No lo sé, yo es que como empecé con esto, nunca me he planteado no hacerlo. Yo empecé así y lo sigo haciendo. Entonces, yo creo que sí. Y no solo una vez, sino va bien ir volviendo al teatro, al contacto directo. A mí me va bien. Yo ya cuando pasa mucho tiempo, que ahora desde el año pasado, desde marzo del año pasado, que no me subo al escenario, pues ya
me subo encima, como por decirlo de alguna forma, ¿no? Ya me apetece muchísimo pues volver a una sala de ensayos, a ensayar, a levantar el personaje, levantar el proyecto y luego enseñarlo, que también es la parte divertida, enseñárselo a la gente y a ver cómo reacciona. Bueno, hablabas antes también de tus primeros pasos, de esos primeros pasos que diste y estudiaste, esa comedia musical, también la danza, cursos de teatro de los que hablabas, canto también estudiante en la escuela Aules, sabes tocar guitarra, la percusión, también conocimiento por lo que he visto de boxeo, de escalada. Entonces, si has pensado alguna vez, si tú volvieras atrás, en coger otro camino o incluso te lo planteas en un futuro, Jordi, probar otro camino. Alguna vez me lo he planteado, claro. Cuando hay épocas que las tenemos y las tendremos, seguro, de poco trabajo o nada de trabajo, pues siempre te entran las dudas y las inseguridades de no sé si he hecho bien, quizá esto ha durado hasta aquí y ya no se repite. Sí, no sé, no tengo nada claro. Yo empecé a estudiar también, bueno, estuve 2 años y medio, 3 estudiando sociología. Podríamos hacer muchas cosas. Yo siempre he dicho, no sé si es para mentalizarme a mí mismo o no, que podría ser feliz de muchas formas, y lo creo. A mí ser actor me hace muy feliz. Y tengo la suerte de trabajar de lo que me gusta y de poder vivir de ello. Que ya me puedo dar con un canto en los dientes, pero muy fuerte. Pues pero nunca se sabe lo que nos deparará la vida, dónde nos llevará. Y sí, ahora mismo no te sé especificar nada. No me veo de sociólogo, por ejemplo, ahora mismo. Quizá cambiaría, estudiaría otra cosa. No sé el qué, pero sí, no sé. Está bien ir cambiando. Yo esto de cómo nos educaron un poco de elige con 13, 14 años lo que vas a hacer de mayor y agárrate ahí únicamente a eso durante el resto de tu vida, nunca he estado muy de acuerdo con esta idea, la verdad. Bueno, quizá de sociólogo no te veas, pero bueno, el que te haya visto en Tu cara me suena, sí puede decir, oye, ¿por qué Jordi algún día en la música? Porque diste buena muestra de ello. Mira, esto me lo han ofrecido alguna vez, de grabar un disco y todo esto, hace ya tiempo, ahora ya no. Sí. Y siempre, la verdad, he dicho que no, porque yo toco la guitarra a nivel autodidacta y todo esto, que sí, que me defiendo, pero respeto mucho a los músicos de carrera, da igual si son académicos o no, me refiero a la gente que se dedica a la música como oficio, que quieren vivir de ello, que luchan cada día. Si lo nuestro es difícil, lo suyo ni te cuento, ¿sabes? Yo tengo amigos con un talento enorme que les cuesta, pican piedras, se autoproducen sus discos, los sacan, los intentan distribuir y es una locura. Y me sentiría muy farsante entrando ahí. Alguna vez he colaborado en algún disco, pero como eso, colaborado, ¿no? Bueno, y me gusta mucho la música, tenía un grupo, me gustaría tener otro, pero a nivel de escenarios, de hacer conciertos, pues mira, en un bar o en unas fiestas mayores o todo esto me encanta y me encantaría volverlo a hacer. Pero en plan profesional tendría que estudiar mucho. Bueno, hablando de Tu cara me suena, quiero yo saber tu opinión. ¿Fue más complicado caracterizarte cada semana del personaje que ibas a encarnar en ese Tu cara me suena, o hacer de sacerdote y meterte en la piel de un cura con 27 años en Puente Viejo? Ostras, qué pregunta. Esto no me lo habían hecho, es muy interesante. Pues mira, así de primeras te diré que el choque más grande fue ponerme de cura. O sea, a mí cuando me dieron este personaje, nos basamos mucho en los perfiles. Ahora con el tiempo ya he visto que, bueno, es todo muy subjetivo. Pero antes era de los perfiles, de dar el perfil, no sé qué, y cuando me mandaron el casting era yo, de sacerdote, yo, ¿sabes? De época, hostia, yo que venía justo, el casting lo veo porque me vieron hacer de Denis Zuko en Gris, y no sé quién relacionó o algo, o me vieron, relacionó eso con hacer de cura del 1920. No sé qué idea tuvieron, pero me salió bien y me cogieron. Pero me impactó. Pero no me lo esperaba para nada. Yo para mí iba a ser prueba hacer como, bueno,
voy a coger experiencia haciendo castings de televisión. O sea, ese era mi planteamiento. Yo me preparo la prueba, no le pongo ninguna expectativa a lo que es el trabajo, sino voy a empezarme a familiarizar con este tipo de pruebas que son mucho más cortas de lo que yo estaba acostumbrado, porque un casting de musical es de horas. De hacer mucha cola, entrar, primero danza, luego canto, si tienes suerte vas a la de teatro y te estás quizá 3 días haciendo pruebas. Y ese era el plan. Y cuando me hice una prueba para hacer Tu cara me suena y todo esto y me cogieron, claro, que eso no, era de un poco es lo que ya venía haciendo. Y lo de caracterizarme todo esto es que, claro, el equipo de Tu cara me suena es tan bueno. La verdad es que sí. Que incluso yo lo flipaba, ¿sabes? Teníamos ¿sabes? Con esto de los teléfonos móviles que te reconoce la cara para desbloquear, empezaban a tocarte la cara, a maquillarte, no sé qué, y en el momento que ya no se desbloqueaba el teléfono decías, vamos bien, ya como mínimo ya no soy yo, ¿sabes? Ya soy otro. Nah, es una maravilla, es un lujazo. Ahí hay 600 personas en directo, porque al final esto, claro, se emite por televisión y todo esto, pero ahí hay 600 personas, y es como hacer un bolo en directo, ¿sabes? Y es una maravilla, hacer de Madonna, yo ante 600 personas, ¿sabes? Luego ya eres consciente cuando se emite que quizá lo ven 1 millón y pico o 2 millones. Sí. Pero en ese momento ahí hay 600 personas mirándote, tú con una peluca rubia y unos tacones de 1,20 m y a tirar millas. Y es divertidísimo. Es mucho trabajo, pero es divertidísimo. Bueno, hablando de ese papel que decíamos, de ese cura de Puente Viejo, a raíz de ahí, pues cogiste mucha fama, tienes muchísimos fans, muchos clubs de fans y mucho tirón también en redes sociales, como podemos ver, por ejemplo, en tu Instagram. ¿Qué importancia le das a las nuevas tecnologías, a esas redes sociales, a ese Instagram, en tu trabajo y en tu día a día? Mira, para empezar, la que por mi capacidad puedo, que mi capacidad tecnológica es bastante nula. ¿Sí? No se me da bien. Sí. Me costó al principio, pues mi mujer me ayudaba un poco con cómo funcionaba todo el mundo, Instagram y Twitter. Ahora ya lo domino bastante, como todo el mundo. Incluso mis hijos empiezan a darme consejos y todo. Pero bueno, yo lo entiendo como un escaparate que sé que se utiliza, sé que quizá tiene cierta relevancia cuando se tiene que acceder a un casting o a un papel y tal, y bueno, pues vale. Yo voy colgando lo que hago laboralmente, de vez en cuando cuelgo también, porque para mis amigos que hace tiempo que no veo, o así, pues mira, alguna foto de mis vacaciones y tal, y tengo el nivel de usuario básicamente de todo el mundo, el que utiliza toda la gente. Tampoco me obsesiono con eso, la verdad. Y bueno, siguiendo con el tema de los fans, tienes muchos clubes de fans, sobre todo en Italia, como decías antes, tuvo mucho tirón en este país El secreto de Puente Viejo. Entonces, ¿te planteas alguna oferta si te salieras fuera de España, por ejemplo, allí en Italia? Mira, al principio, claro, cuando estaba ahí el tema candente, me vino alguna. Pero yo justo todavía he tenido una hija, tenía meses y dije que no. Y ahora mismo me encantaría, depende de qué. Depende básicamente de qué, ¿no? Del tiempo que implique. Porque soy actor, pero soy padre y quiero estar al lado de mis hijos, a criarlos, verlos crecer y depende de lo que implicará, no lo sé. Si se ajustara un poco y todo esto, y si les pilla en vacaciones, incluso a ellos en verano y todo esto, pues mira, nos vamos todos a la Toscana y lo grabamos. Pero se tendría que ajustar muchísimo. ¿Es complicado compaginar el trabajo de actor, como decías, con el trabajo de padre, Jordi? Bueno, padre no es un trabajo. Lo hago porque me encanta. Por eso lo estuve. Bueno, con las labores. Bueno, a veces te cambian las prioridades, básicamente. Sí. Te cambian, o sea, sales solo. Pues antes te irías de gira durante 2 años o año y medio, que lo habíamos hecho con Gris y todo esto. Y ahora, pues mira, son proyectos que quizá no, que digo que no, por ejemplo. ¿No? Yo estoy bastante a caballo, digo, entre Barcelona y Madrid. A esto estamos, tanto yo como mi mujer, que también es actriz, y lo llevamos muy bien.
De momento lo estamos pudiendo conciliar todo muy bien y así seguiremos ya cuando sean más mayores, porque crecen también, y ya cuando sean ellos los que nos digan que, bueno, ¿por qué no te vas un rato? Pues entonces nos empezaremos a marchar más. ¿Y tú, Jordi, tienes alguna meta, algún objetivo, me refiero profesional, que quieras alcanzar algún día? Algo que tú digas, tengo que llegar a esto sí o sí. Yo ahora mismo mi idea es ser un actor lo más versátil que pueda, la verdad. Uh-huh. Si puedo tocar todos los géneros, todos los palos, todos los medios, pues mejor, mucho mejor, la verdad. Esa es mi meta ahora mismo. Evidentemente, pues todos queremos, no te voy a engañar, sí. Tener pues la máxima estabilidad económica, la máxima estabilidad laboral y eso famoso que se dice, bueno, pues escoger los proyectos, ¿no? Eso sería una maravilla. Pero también hay que ser realista viendo la precariedad del gremio, del mundo en general, de las crisis que estamos viviendo y adaptarse a ello. Pero no, yo de momento no me pongo ninguna meta alta en plan a premios, ni papeles, ni ser el actor más algo de la historia o del momento. No, de momento no. Y hablabas de versatilidad. ¿Te ha pasado a ti alguna vez? Porque hemos hablado con muchos actores, actrices que sí le han pasado. ¿Te han pasado que te hayan encasillado en un papel y por encasillarte no te hayan dado otro tipo de papeles? ¿O no te ha pasado aún? Sí, eso pasa. Más que por un papel, por géneros. Uh-huh. Pasa, ¿no? Actor de musicales. Pues de musicales. O sea, es como se te atribuyen unas virtudes y unos defectos. Uh-huh. Actor de culebrones, de series diarias. Se te atribuyen unas virtudes y unos defectos. No tanto por un papel en sí, sino por el personaje que estás... por el tipo de trabajo que estás haciendo, ¿no? Esto aún vivimos muy con estos clichés y estos tópicos. Y bueno, yo ahí estoy. Pues yo voy haciendo, aparte de lo que puedo, voy haciendo un poco de todo. Te puedo hacer Merlí, que es una serie hiperrealista. Te puedo hacer Tu cara me suena, Historias para no dormir, que ha sido una experiencia que espero que cuando lo vea la gente le encante, porque nosotros lo disfrutamos a muerte con Nacho Vigalondo, que fue una maravilla. Y es lo que te digo, pues mira, a medida de ir trabajando, ¿no? Pues esta es la meta que te contaba antes, que la gente vea que, bueno, que estas casillas que nos ponemos mentalmente todos y que son normales, inherentes, digamos, a nuestro modo de hacer, pues se vayan cayendo y que, bueno, podemos tener un poco de todo. Bueno, aparte de la nueva serie que te veremos pronto en televisión, como has comentado, en la serie de La Promesa, te decías antes que desde marzo del año pasado, si no me equivoco, has dicho que no estabas en un escenario, en teatro. Te vamos a ver, no sé si tienes algo ya en proyecto, en teatro o en musicales, Jordi. Ahora estoy pendiente de unas cosas. En teoría, sí. En teoría, después de Navidad, empezamos ya con la parte fuerte de ensayos de una función de creación, con música en directo que la tocamos los propios actores y actrices aquí en Barcelona, de la compañía La Goya Gom. Veremos también. ¿Sabes qué pasa? Como cada día puede cambiar. Bueno, estaremos en nuestro gremio, la idea. Nunca digo que algo sea seguro hasta que no lo estoy haciendo ya, insisto. Pero en teoría sí, en teoría en 2023 lo empiezo encima del escenario. Genial. Pues estaremos pendientes de esas redes sociales y de que nos vayas comunicando esas novedades. Y Jordi, antes de despedirte, te lanzo la última pregunta, que es así, es común a todos los invitados que pasan por aquí por el podcast. Es la siguiente. Si te dieran la opción durante un día de elegir ser alguien, ¿qué te gustaría ser? Hostia, un día elegir ser alguien. Sí. Hostia, no me sé ningún nombre. Bueno, absolutamente o ningún. Alguien o algo. Algún sí, cantante. Mira, estoy dudando entre dos cosas. Sí. Entre un atleta olímpico en medio de unas olimpiadas o un astronauta en una estación espacial. Quizá me he quedado con la del astronauta. Es más interesante. Teniendo en caso que, o sea, atribuyéndome que cogería todo su conocimiento, porque claro, si me plantas a mí en medio de una nave espacial ahora mismo, la lío pardísima. O sea, pero sí, esa imagen de, ¿no?
que le hemos visto todo Apolo 13 ahí mirando por la escotilla esa y viendo la Tierra de lejos, la Luna de cerca. Eso debe ser la hostia. Sí. Un día flotando, un día, solo, Sí, a gravedad cero. Es verdad que ya Eso sería una maravilla. al segundo tiene que aburrir un poco el estar allá arriba, solo, ¿eh? No, sí, ya me empezaría a acojonar un poco, ¿sabes? En plan, yo solo estar ahí, ¿sabes? Como el que se va a un hotel de estos de pulserita, pero ahí en una estación espacial. Esto sí. Genial. Pues Jordi, ha sido un placer contar contigo aquí en el podcast, de verdad te lo digo, ha sido un placer charlar este ratito contigo. Te deseo mucho éxito, que sea un éxito esta serie de La Promesa que veremos dentro de poco en televisión española y por supuesto en esos proyectos que salgan adelante en el teatro y los musicales y por supuesto un abrazo muy fuerte, Jordi. Un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias. Yo me lo he pasado bien con esta charla y nada, que cuando quieras, cuando queráis, ya lo sabéis. Perfecto. Muchísimas gracias. Pues me alegro muchísimo. Un abrazo muy fuerte. Que vaya bien. Un abrazo, que vaya muy bien. La cultura y sus locuras, con Alejandro Domínguez. Y llegamos de esta manera, tras hablar con Jordi Coll de cine, llegamos a la parte de la ufología y ya tenemos al otro lado del teléfono a Jadoga. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Alejandro. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Pues muy bien, aquí ya esperándote de nuevo una semana más para que nos traiga uno de esos casos de ufología, de abducción que nos estás contando pues esta temporada. Así que cuéntanos qué nos traes hoy. Pues sí, pues seguimos con esos casos de abducción, como bien comentas, Alejandro, que es un tema bastante interesante y que estará muy en boga, ¿no? Sobre todo dentro de lo que son los investigadores de renombre, ¿no? Dentro de lo que es el fenómeno de la ufología. Concretamente, en este caso, Alejandro, vamos a viajar a Venado Tuerto, concretamente en Santa Fe, en Argentina, y bueno, a un 6 de septiembre del año 78, concretamente a las 7 de la mañana. Nos tenemos que poner en la piel de lo que sería hoy día, lo que consideramos hoy día un gaucho, una persona de campo, una persona que ha trabajado siempre en el campo con animales, que es Juan Óscar Pérez. En este caso, en el 78, contaba con 12 años, Alejandro, cuando tuvo esta experiencia tan extraña que os voy a relatar. Sí. Él comenta, en la actualidad, queda hasta un poco así también como... vamos a decir, destacar, ¿no? Es decir, hoy dice él de esa experiencia que aún sigue teniendo miedo y respeto a eso que él vivió, a eso que a él le ocurrió. Nos centramos, como digo, en esa mañana de ese 6 de septiembre del 78, día de neblina, día de niebla, una niebla bastante espesa. Él salió con su caballo, montando al lomo de su caballo, el caballo que se llamaba Cometa, para localizar a otro grupo de animales que estaban también por allí pastando por el campo, antes de irse para la escuela. Esto en encargo, como digo, de su padre. Él iba por allí tal cual, por esa pradera, como digo, montado a lomos de Cometa, y se topa, sobrevolando sobre él, con varios objetos que cruzan a una velocidad inmensa y comienzan a emitir unas luces de colores, tal como él define. Esas luces de colores realmente iban dirigidas tanto a él como a su caballo, es decir, al animal y en este caso a la persona. Como estaba comentando, el animal se empieza a poner bastante nervioso, ese caballo Cometa se empieza a poner bastante nervioso, era un animal bastante dócil y, como digo, él nota, como digo, ese nerviosismo cuando se topa con esas luces en el cielo, como digo, no emitían ningún tipo de sonido y bueno, el animal automáticamente sale corriendo, sale despavorido y vuelven de nuevo al lugar de donde partieron. Él intentaba, como digo, en todo momento controlar las riendas, pero le resultaba totalmente imposible. Claro, su padre al verle de nuevo allí se sorprendió. ¿Qué es lo que hace que no me has traído a la tropilla de caballos que estaban allí en la pradera pastando? Él vuelve de nuevo, él no quiso tampoco, él comenta un poco lo que había visto, pero su padre no le hace caso, ¿no? Lo toma como algo, como una niñería, como una cosa de niño y no le echa mayor cuenta, como digo yo. Él vuelve de nuevo, como digo, con ese miedo, ¿no? Con ese temor de volverse a topar con eso que había visto en el cielo, algo que él, como digo, no le daba ningún tipo de explicación, no tiene ningún tipo de explicación y que no entendía, ¿no? Por qué había ocurrido eso. Al volver, lo que le ocurre es que se topa de nuevo con uno de esos objetos que habían pasado por su cabeza sobrevolándole, pero en este caso, Alejandro, estaba posado ya sobre tierra. Él decía que parecía como una especie de casilla. Una casilla para ellos sería lo que es una roulotte para los argentinos, ¿no? Una especie de roulotte, como una autocaravana.
que emitía incluso que estaba iluminada por dentro. Entonces él se empieza a acercar y ve que aquello como tal no es una casilla, es algo más. Para un niño de 12 años lo que él entendía, lo que él comprendía. Era como una especie de disco, ¿de acuerdo?, de unos 12 metros de largo, por 5 de alto, y estaba coronado, Alejandro, por una semiesfera, con varias ventanitas, con varios ojos de buey redondos, ¿de acuerdo?, desde los cuales emitía luz, se veía luz, que había dentro luz. Automáticamente, Alejandro, mientras que él estaba allí curioseando alrededor del objeto, él ve que se abre una compuerta, y de esa compuerta desciende una escalerilla metálica. Sí. Él decía, lo que le llamaba la atención de esa escalerilla es que estaba muy fría, porque claro, se atrevió incluso a tocarla, estaba muy fría, y esos escalones, esos peldaños, giraban sobre sí mismos. Es decir, algo curioso, ¿no? A través de esa compuerta se deja incluso ver una especie de ser, una especie de entidad. A él le llama muchísimo la atención, un niño de 12 años, pues imagínate, él es un señor ahora bastante alto, una persona bastante alta, pero lo que vio allí dentro era muchísimo más alto que él. Es decir, hablamos de 2,5 metros de altura, una entidad de 2,5 metros de altura, un humanoide, un ser gigantesco, como estaba comentando. La particularidad de ese ser que le invita a pasar, y él se empieza a fijar en esa fisonomía, en ese cuerpo, en esas características que le llamaban tanto la atención. Le invita a pasar todo a través de una especie de silbido, y además con un ademán, ¿no?, de pasa adentro, que quiero que estés aquí. Y él escuchaba esos silbidos, pero esos silbidos no estaban en el aire, sino que estaban en su cabeza, en su mente. El ser, para que nuestros oyentes se hagan una idea, imaginaros ese ser de 2,5 metros, vestido totalmente con un traje de color gris, enterizo, gris metálico, con unos guantes, llevaba unos guantes, también una particularidad, llevaba unos guantes largos, como lo defino, unos guantes largos, un casco cilíndrico, y en ese casco no había, digamos, ranura para los ojos como tal, sino una raya, es decir, en este caso una línea. Justamente en la zona de la boca, lo que partía era una especie de protuberancia, como una especie de embudo, el cual estaba conectado a un tubo, Alejandro. Y ese tubo, a su vez, se conectaba a una de las paredes de ese recinto, ¿no?, de la nave, del interior de la nave. Esa era la curiosidad, como digo. Él intenta subir, como digo, le cuesta bastante subir esas escaleras porque esos peldaños, como dije anteriormente, giraban sobre sí mismos, se tornaban sobre sí mismos, ¿no? Entonces, él empieza a repechar como puede por esa escalera hasta que llega arriba. Se da cuenta, obviamente, que tenía que atar a su caballo. ¿Dónde lo ata? Pues fíjate tú, algo totalmente curioso, bizarro, muy extraño, y ata el caballo a la escalerilla, a la propia escalerilla, ¿no?, con las riendas. Fíjate qué cosa tan curiosa, que hoy día ya ni siquiera se habla de escalerillas, ¿no?, en lo que son estos objetos voladores no identificados, estos WAPs, como se le llaman hoy día. Hablar de escalerillas sería algo totalmente del pasado, ¿no? Pues en este caso nuestro protagonista lo define así, una escalerilla que estaba muy fría, que estaba helada, y con esos peldaños tan curiosos, 7, 8 peldaños, que giraban sobre sí. Una vez dentro de la nave él se da cuenta que es un habitáculo de forma rectangular, con unas mesas que estaban llenas de botoneras y de paneles, y en esa nave, Alejandro, había un ser pequeñito, estaba allí en una esquina, aproximadamente de 1,5 metros de altura, y de aspecto robótico, y además se estaba desplazando como con una especie de ruedas por todo lo que era el habitáculo, se desplazaba de un lado para otro. A él le llamó muchísimo la atención, tenía 2 brazos, pero en uno de los brazos la terminación, en este caso era una especie de pinza, una especie de tijera pinza, ¿no? Algo así. El ser grande, el ser gigantesco, de 2,5 metros, ese ser tan curioso, se acercó al pequeñito, lo tocó y parece como que lo activó. ¿Qué es lo que empezó a hacer el ser pequeñito? Pues empezó a sacar como unos huesos grandes, le llamó muchísimo la atención, parecían como de animal, ¿no? Algún caballo o alguna vaca o algún toro, ¿no? Eran huesos muy grandes. Ese ser cogía con esa pinza esos huesos y lo transportaba como una especie de recipiente donde los depositaba, y decían que hacía una especie de ruido como si estuviera moliendo esos huesos. El ruido que él escuchaba era como si estuviera moliendo esos huesos. Fíjate qué escena tan dantesca y tan extraña, Alejandro, ¿no? El otro ser, como digo, lo que estaba haciendo era tocando unas pantallas, y él estaba viendo en esas pantallas, en este caso el testigo Juan Óscar, se percató de que había como una especie de mapas
unos mapas estelares, porque decían que no eran mapas de aquí. Él, al menos, lo que había aprendido en el colegio, lo que había aprendido en la escuela, no era lo que estaba viendo allí. Aquello parecían como unos mapas estelares, unos mapas, en este caso, quizás de donde provenían estos seres, estos supuestos seres, no como estamos comentando. El gigante, este ser gigante que estaba comentando, empieza a accionar unos botones y se percata Juan de que se empieza a cerrar la compuerta, se comienza a cerrar la compuerta. Él se asusta pensando, claro, que lo iban a secuestrar. Él automáticamente, sin pensarlo, salta por lo que era esa compuerta y cae automáticamente a lomos de su caballo, a lomo de Cometa, que estaba allá abajo esperándole atado a la escalerilla. En este caso, como digo, él se percata y se da cuenta una vez a lomos del caballo de que está amarrado a la escalera y él quería deshacer ese nudo, quería quitar ese nudo, pero no podía, entre los nervios y demás no podía. Mira hacia un lado y se topa con que el ser, ese ser grande, había bajado de la nave. Él no sabía ni siquiera cómo, porque a él le había costado la misma vida subir, por eso se percata de que el ser estaba junto a él. El ser en sí lo que hace es eso, deja que el nudo del caballo, ese anudado que tenía el caballo a la escalerilla, que él había eliminado, es decir, él intenta de nuevo volverlo a atar, como diciéndoles, quiero que vuelvas dentro de la nave, ¿no? Pero Juan Óscar lo que hace simplemente es solicitarle, porque él decía que tenía que volver con su padre, tenía que volver con la tropilla de caballos que estaban allí pastando en la pradera, le solicita a este ser uno de esos guantes largos que le habían llamado tanto la atención. Y el ser se lo entrega a Alejandro. Le entrega el guante y él hace un nudo con las riendas del propio caballo para que no se le cayera durante el traslado, ¿no? Hasta donde tenía, en este caso, la casa del padre. Como digo, la curiosidad, cuando él iba galopando con el caballo, iba a lomos del caballo, con el guante bien afianzado para que no se le escapara, él ve como atrás de él le empiezan a perseguir dos objetos similares a los que estaban posados. Y esos dos objetos emiten otros dos pequeños objetos, otros dos pequeños elementos. Él lo define como una especie de plancha y una especie de esfera. Él le llamaba lucero a esa esfera. Y esa esfera y esa plancha, si vamos a decir una plancha sería un objeto casi rectangular, se fusionan. Él decía que era como una especie de imán, ¿no? Se fusionan como una especie de imán. Y ese objeto pequeño, como digo, unido, es decir, que surge de esa esfera y de esa plancha, cortan las riendas donde iba enganchado el guante. El caballo sigue corriendo espantado y pierde esa prueba que podría haber sido definitiva, ¿no? Para saber si realmente Juan Óscar se había encontrado con un ser de otro mundo o esto era simplemente una broma muy bien maquinada. Eso sí es verdad. Como digo, en este caso ese guante él lo pierde, sí. Y a los días Alejandro, Cometa muere, el caballo muere, decían que por tétanos, decían los veterinarios, que había muerto por tétanos, algo muy curioso, la verdad. A partir de ese momento, este señor empieza a tener nuevos encuentros, es decir, no fue el único, este fue el primero, pero no fue el único. Hubo muchísimos encuentros más de este tipo con estos seres o con estas naves, e incluso su madre, esto ha sido algo muy reciente, él se atrevió a contar algo que pertenecía al pasado de su madre con la misma edad que a él le ocurrió, con 11, 12 años, también se encontró con algo similar. Ella iba paseando, ella era ovejera, iba paseando con el perro pastor, igual también, y apareció de la nada uno de estos objetos. El perro empieza a ladrar, sorprendido, intentando atacar ese objeto, como digo, defendiendo a la madre, ¿no?, de Juan Óscar, y en uno de esos momentos ese objeto emite una luz, una especie de rayo tractor, que le arrebatan el perro a la señora, le arrebatan el perro a la madre de Juan Óscar. Ella vio como el perro ascendía a través de ese rayo, y como decía, era uno de los perros que ella más quería. Ellos tienen 30 y tantos perros en su casa, imagínate, Alejandro, 30 y tantos perros en su casa, claro está, ellos se dedican al campo y demás, a la cría además también de animales. Ese animal, lo que pasa es que ella le tenía muchísimo cariño, la madre de Juan Óscar le tenía muchísimo cariño, porque era un perro muy bueno, y un perro que además con las tareas de las ovejas se portaba perfectamente. Entonces era un animal que ella dice que hoy día todavía echa de menos y que todavía recuerda, ¿no?, después de los años. Porque digo, se lo arrebataron y nunca más supieron más de ese perro, Alejandro, nunca más volvieron a saber más del animal. Esta mujer,
ella ha tenido experiencia, sobre todo de clarividencia, ¿no? Y Juan también le ha ocurrido exactamente lo mismo. Hace muy poco se subió una entrevista a YouTube, que pueden ver también nuestros oyentes, y en esa entrevista él comenta que desde ese momento, tanto él como su madre, tienen como sensaciones, reciben unas sensaciones, una especie de clarividencia, ¿no? Ellos pueden ver el futuro. Parece que estos seres le muestran el futuro de alguna manera. Incluso, como digo, por ejemplo, se avecina una tormenta, los destrozos que va a provocar esa tormenta, un avión que va a partir y a lo mejor dentro de ese avión va un amigo y él llama al amigo, no te montes en el avión porque ese avión le va a ocurrir algo. Incluso él le decía actualmente, en una entrevista que se hizo, creo que fue a principios de verano, que lo que estaba por venir ahora iba a ser muy grande, iba a ser muy gordo, que lo del COVID iba a ser nada con lo que estaba por venir. Alejandro, eso estaba comentando en esa entrevista. Sí, algo, la verdad, bastante terrorífico, ¿no? Porque ya con lo que hemos vivido con el COVID, si pensamos en algo peor, a mí lo primero que se me pasa por la cabeza es una guerra. La guerra que estamos hoy día viviendo, ¿no? Entre Ucrania y Rusia, pues que esto al final se termina expandiendo y se convierta en una verdadera guerra mundial, ¿no? Que eso es lo que sacaba yo en conclusión de las palabras de Juan Óscar en esa entrevista. Interesante, Alejandro, también comentarte que de este caso tan espectacular que nos narra Juan Óscar, se puede ver incluso a Juan Óscar en unas entrevistas con el investigador Jacques Vallée, el escritor de Pasaporte a Magonia, que también es un libro que recomendé en otras ocasiones. Él viajó allá a Argentina, Jacques Vallée, el francés, para entrevistarlo cuando era un niño, cuando tenía 12 años, es decir, cuando ocurrió aquello, Alejandro. Y el niño, como digo, desde entonces hasta hoy día, el relato siempre se ha mantenido. Ha añadido algunas cuestiones, como digo, que eso suele ocurrir mucho con personas que tienen encuentros de este tipo, ¿no? Como que la mente con los años va recordando ciertos aspectos que le devuelven, además con mucho detalle. Pues como te decía, Alejandro, hay una película que está rodada sobre esta cuestión en particular, sobre este hecho. Se llama Testigo de otro mundo, ¿de acuerdo? A la cual aconsejo, la verdad, muy interesante, muy interesante. Incluso este caso en concreto lo ha estudiado un buen amigo, psiquiatra también de allí de Argentina, que es Néstor Berlanda, autor del libro Los Extraños. Los Extraños realmente es eso, es un libro, un título, una obra que recoge encuentros de este tipo, encuentros con extraterrestres, sobre todo allí en la Argentina, allí en Sudamérica, encuentros que llamaron mucho la atención a Néstor, con Juan Acevedo, que es un psicólogo también de allí de la zona. Él participó precisamente, Néstor Berlanda, en mi libro, en mi taxonomía ET. Uno de los capítulos está dedicado a Néstor Berlanda, además lo escribe él mismo, y habla sobre estas cuestiones, Alejandro, sobre esos encuentros con seres de otros mundos, de supuestos seres de otros mundos, estas entidades tan extrañas, que según él relata, están muy relacionadas también con consumos, por ejemplo, como ocurría antiguamente, con los chamanes, con el uso de la ayahuasca, ¿de acuerdo? El consumo de la ayahuasca, es decir, es similar lo que serían las sensaciones que origina la ayahuasca en estos chamanes, que en estas personas, es decir, que lo que son estas vivencias que relatan estas personas que han tenido un encuentro con estos supuestos seres. Alejandro, fíjate qué cosa tan curiosa, Los Extraños, un libro que también recomiendo desde aquí, como digo. Y de Néstor Berlanda hay un libro dedicado a este caso, concreto al caso de Juan Óscar, que se llama Detrás de la niebla. Un libro también interesantísimo y que, bueno, que edita la misma editorial que editó mi libro, que es Guante Blanco, Detrás de la niebla, y que, bueno, que también recomiendo a nuestros oyentes porque son títulos imprescindibles dentro de cualquier biblioteca del misterio y sobre todo aquellos que quieran ahondar en estas cuestiones. Precisamente Néstor Berlanda ahora también está con otro tema que es interesantísimo, que me metí hace cuestión de unos meses con él, con ese tema, que es el de la DMT, la dimetiltriptamina, que es lo que se le llama también la molécula de Dios, que puede estar muy relacionada con este tipo de encuentros, Alejandro, con este tipo, vamos a decir, de visiones o vivencias. No sabríamos todavía definirlos exactamente en cuál de los dos, ¿no? En dónde encuadrarlo, como una vivencia, algo físico, algo real, algo que te deja huella, que sí que deja huella, sobre todo psíquica, o como estaba comentando anteriormente, como una alucinación, como algo mental. Es lo interesante. Un caso, sí, muy interesante, con mucho detalle, pero a mí me ha resultado muy curioso lo que has dicho antes de que
este señor, Juan, habla de que cuando entra en la nave ve unos mapas. Es que estaba buscando aquí a la vez que tú estabas hablando y he escuchado lo de los mapas. En un caso, no me acuerdo si fue el de la semana pasada, el de la familia Hill. Correcto. Hill. Fue ahí, ¿no? Que también la señora creo que decía algo de unos mapas, ¿no? Exactamente, concretamente era el sistema binario de Zeta Reticuli, que este es el que se encuentra allí la señora, en este caso Betty Hill, durante la abducción, ¿no? Durante esa supuesta abducción, ella se topa con ese mapa, que además la curiosidad, lo que decíamos, ¿no? Era un mapa que estaba enrollado, una especie de pergamino. Sí. Imagínate, Alejandro, que hoy día ya eso ni existe casi, ¿no? Ya utilizamos una pantalla de una tablet, de un móvil, y vamos con esos mapas que nos ofrece Google Earth, o el GPS que tengamos descargado en el móvil. Es decir, es algo que, como digo, parecían que venían de un pasado, ¿no? Es decir, eran seres de un pasado, a pesar de tener esa tecnología para desplazarse, para llegar hasta aquí y cruzar, vamos a decir, una dimensión o un agujero de gusano, X, lo que fuese, para desplazarse, pues necesitarían una tecnología muy concreta y dominar una física que para nosotros aún se nos escapa. Pero como curiosidad, los mapas todavía seguían siendo mapas en papel, mapas en pergamino, ¿no? Como ella comentaba, algo muy curioso. Pues sí, lo ha recordado correctamente, el mapa de ese sistema de estrellas, ese sistema binario, que es Zeta Reticuli, y que bueno, que supuestamente provenían aquellos seres que lo secuestraron de forma tan violenta y lo arrastraron dentro de la nave, como decía, ¿no? Válgame la redundancia, arrastras, ¿no? Lo sacaron del coche. Sí, así es. ¿Juan Óscar Pérez fue o es el niño ese que llamaban el niño milagro o no tiene nada que ver? Que yo sepa, Alejandro, creo que no, que ahí no hay ninguna relación con eso, no, en absoluto. El niño milagro no. Vale. Al menos que yo sepa, ¿eh? Yo no tenía yo constancia de ese dato. No sé si te refieres a este caso o puede ser quizás otro caso. Puede ser otro caso. ¿Por qué lo de un niño gaucho? ¿Por qué lo del niño? El niño gaucho sí, porque él era gaucho, exactamente. Su familia eran gauchos, eran gente que trabajaban allí en Santa Fe, en las praderas, no hay en Venado Tuerto, como decía. Aquello es una zona totalmente rural. Él trabajaba allí con animales. Y bueno, de alguna manera, bueno, lo del milagro no sé si se referían, si te estás refiriendo al mismo caso, como digo, lo desconozco la verdad, por el hecho ese, ¿no? De tener esa capacidad para ver el futuro o que estos seres le mostraran el futuro, ¿no? Eso suele ser algo también que se repite mucho en la casuística ufológica, sobre todo en lo que sería el comienzo de la ufología moderna, en los años 50, ¿no? Esos seres que además muestran siempre una tierra impulsada al cataclismo, a la desaparición por completo, ¿no? Es decir, era un mensaje de corte ecológico, podríamos decir, ¿no? Es decir, si seguís contaminando, si seguís haciendo esto, si seguís utilizando la energía nuclear, vais a terminar fundiendo el planeta. Así era como tal, Alejandro. Entonces parece que incluso en el año 78, ya a finales de los años 70, el corte del mensaje sigue siendo casi similar, al menos de la manera en que se lo relataban a Juan Óscar y a su madre, ¿no? Su madre, claro, años antes de este encuentro que tuvo Juan, como estaba comentando, en el 78. La madre, fíjate, tenía 11 o 12 años también en aquel momento. Claro. Podría ser perfectamente en los años 50. Pero sí, tal como estás comentando, podría ser por eso quizá esa asignación, ¿no? Eso que me estás comentando, ese adjetivo de niño milagro, sí. No lo sabía, lo desconocía, la verdad. No sé si te refieres al mismo caso. Sí, por lo que he estado viendo y demás, por un documental que hay, que se llama El Niño Milagro, y incluso hay otro que se llama El Niño del Linaje Sagrado, y aquí estoy viéndolo y demás, y sí, creo que he buscado por Discovery Channel o algún canal de estos, y hay documentales y vamos, coincide, es Juan Óscar Pérez, así que Juan Óscar Pérez. Sí, le echaremos un vistazo y demás a esos documentales. Y Javier, muchas gracias de nuevo por habernos traído otro caso tan interesante aquí al podcast. Y por supuesto te esperamos por aquí en siguientes semanas para que nos ilustres de nuevo y nos traiga de nuevo estos casos tan apasionantes, ¿de acuerdo? Pues nada, será un placer volver a estar aquí otra semana más con vosotros. Y bueno, seguiremos en esta línea de las abducciones, ahí tirando de bibliografía, en este caso de Hopkins, de Mack, y bueno, también de Néstor Berlanda, que como digo, tiene también ahí recuperado y recopilado en ese libro auténticas maravillas y casos de lo más curiosos y extraños, como comentaba. Pues por aquí estaremos esperándote. Un abrazo muy fuerte, Javier. Un abrazo grande, Alejandro. Buenas tardes.
Y esta semana, como estábamos hablando al principio, contamos con, aparte de María Oruña, otro escritor que ya está al otro lado del teléfono y que también nos va a hablar de su última obra. Él es David López Cepero. David, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Me alegra mucho poder estar contigo en este programa. Pues lo mismo te digo, David, muchas gracias por aceptar la invitación. Te doy la bienvenida aquí al podcast de la cultura y sus locuras. Y como decía, David López Cepero, escritor de Jerez de la Frontera, de la provincia de Cádiz, y uno de los escritores que opta este año a los premios Amazon con tu libro de microrrelatos que se llama Microespejismos. Lo primero, David, cuéntanos un poco qué podemos leer en este libro que opta a esos premios Amazon. Bueno, pues es un libro en cierto modo es peculiar, porque hay que reconocer que hoy por hoy lo que se prima en los premios Amazon es la novela, y es lo que básicamente se presenta en su mayoría, ¿no? Y yo, a pesar de todo, he querido ofrecer algo diferente, que es una colección de microrrelatos, de relatos breves, en los que me gusta jugar, ¿cómo decirlo?, con el doble sentido, la ambigüedad, historias que se esconden tras lo más evidente y que después ofrecen un desenlace que quizás no es el esperado o el tradicional. En ocasiones utilizo cuentos conocidos y les doy la vuelta para, a la vez que te llaman a la reflexión, para ofrecerte alguna nueva perspectiva, pues lo rompen a trozos y te da un relato que no esperabas encontrar. En definitiva, un poco trato de encontrar en el lector o en la lectora pues la complicidad de que finalice un relato que son concisos, que van al grano, que son cortos, fáciles de leer en cualquier instante. O sea, no... por eso digo que lo que ofrece de diferente o de innovador en este caso, que por cierto el microrelato es algo que también está cada vez más en auge, es la facilidad que puedes tener para leerlo, y después la opción que te da de poder reflexionar si tiene algo escondido, si tiene algún mensaje, que prácticamente todos lo tienen, y quizás pues la lectura acaba en un momento puntual, pero después el lector tiene la oportunidad de seguir jugando con el relato. Por eso es algo que he entendido que, o mejor dicho, que he buscado, y que muchos de los que han podido leer el libro han llegado a darse cuenta de ello y le han encontrado justamente la notoriedad, o lo que les ha gustado del libro ha sido eso, el que es una lectura que te puede acompañar después de cerrar el libro. Y David, como comentábamos, un libro que eso está nominado a libro por los premios Amazon, y que también he leído opiniones, tanto en Amazon como en otras páginas, de lectores que incluso dicen que lo han releído. Cuando un escritor, cuando tú en este caso empiezas a escribir una obra, ¿tú piensas que va a llegar a tener esa crítica tan buena como está teniendo este libro, o incluso que va a ser nominado a los premios Amazon? Bueno, particularmente debo decir que si no tengo fe en la obra que estoy tratando de publicar, yo, por mi forma de ser, por mi personalidad, yo siempre lo que pretendo es presentar al lector algo que sea digno de leer. Ya cada cual supongo que debe tener esa intención, y por eso, en cierto modo, me sorprende, y no, porque yo iba buscando esto. O sea, yo desde que presento el libro, desde que lo ofrezco y hago en su inicio un prólogo que realmente es un prólogo encubierto, pero es una carta de un personaje ficticio que no quiero desvelar, pero que después da pie a saber el porqué de todo el libro, pues realmente invito al lector a que le dé esa oportunidad de reflexionar en cada relato, porque tienen eso escondido. Y él, bueno, lo que sí me ha agradado y me ha sorprendido gratamente, digamos, es que hay muchos que realmente han captado esa esencia. De hecho, algunos me han pedido libros o lo han pedido a través de Amazon, o me lo han pedido dedicado también, porque han dicho, mira, he leído el libro completo y es que quiero tenerlo en la mesita de noche para algún día abrir una página al azar y encontrarme con alguna reflexión, porque claro, es un libro que está dividido en 7 capítulos, y cada capítulo, digamos, que tras
un título un poco enigmático esconde realmente una clasificación temática, digamos. Hay relatos de terror, de humor, otros que son de crítica social, otros en pos de la cultura, hay cuentos que están con unas nuevas versiones, hay drama, o no sé, cada uno de los capítulos pues se especializa o se centra en algunas de las facetas por las que a lo largo de la vida vamos pasando, ¿no? Entonces, igual me hace una cosa que me ha sorprendido mucho, ha sido que ha conseguido provocar la carcajada en una zona determinada de las personas que han estado leyendo, que han conseguido provocar la carcajada y o la reflexión. Entonces, bueno, como digo, yo buscaba esa reacción. Lo que sí me ha sido muy grato es el hecho de haber conseguido que así se pueda transmitir a los que lo están leyendo. Y bueno, tú que también eres autor de libros como Volando sobre los espinos, Las apariencias empañan, has participado también en antologías y todo ello ha hecho, bueno, que seas galardonado en varios certámenes. A día de hoy, después de haber escrito también este libro de microespejismos, ¿cuál es tu objetivo, tanto a corto como a largo plazo? Bueno, yo creo que cualquier persona que se dedique a la escritura tiene el objetivo de que su obra sea leída. En cierto modo, ¿no? Aunque sea una frase muy trillada, ¿no? Esa que quizás hoy se podría modernizar, ¿no? Pero que decían que uno se desarrolla en la vida cuando ha tenido un hijo y ha plantado un árbol y ha escrito un libro, ¿no? Yo creo que, en definitiva, aunque podríamos cambiar eso en la actualidad, en todo ello trasciende una cosa, es el deseo de perdurar, el deseo de que cuando uno pase de esta vida, pues quede algo de la esencia de lo que hacía, sabía, conocía, su genética, y por lo tanto para mí el mayor objetivo, siendo egoísta evidentemente, es que mi mensaje pues pueda calar. No pretendo ser ni mucho menos un filósofo, pero sí que pretendo que puede llegar a personas que entre notas de humor o de sorpresa pues también pueda causar un poco de reflexión en este mundo tan extraño que estamos viviendo, en la que cada vez todo es un poco más superficial, superfluo. Pues realmente creo que sería interesante llegar a poder tener lecturas como las que trato de ofrecer, que nos aporten algo, no solamente como entretenimiento, sino algo también vital. Como comentaba, el primer libro que me decidí a lanzar, a publicar, fue Volando sobre los espinos, y en él más bien tomaba una manera de enfocar la vida para tratar de sacarle más rendimiento y no como digamos encontrar la felicidad como esa utopía, sino encontrar de qué manera podemos llegar a disfrutar más de cada momento y cómo debemos afrontar la vida para que esta no nos sorprenda, sino que nosotros podamos utilizar cada hecho y cada circunstancia y sacar provecho a lo que nos rodea, ¿no? Y un poco esa raíz del primer libro, en cierto modo, también se ha quedado en los dos que le continuaron, aunque ya han sido ya, el primero fue de no ficción y estos dos últimos, o sea, este de microrelatos y el anterior, de Las apariencias empañan. O sea, quiero decir, estos fueron de microrelatos y el primero fue como de crecimiento personal, perdón. Entonces, eso es lo que pretendo, que perdure la obra, que sea conocida y que, sobre todo, pueda servir de ayuda a quien le dé la oportunidad de su lectura, porque al fin y al cabo dependo de que las personas, pues sí, como dicen, pues se lancen con alguien no tan conocido, porque hoy día, pues claro, todo se traza por miles, millones de likes, de me gustas, de repercusiones en las redes sociales, y bueno, evidentemente eso tiene su mérito, pero también uno busca, como otros tantos compañeros, pues que quien tiene algo que cree que puede ofrecer algo innovador o apetecible, pues llegue a cuantas más personas mejor. Y ya digo que aunque pueda resultar un poco extraño, es más el hecho de querer que esas personas puedan beneficiarse en algo de esta escritura que la mía propia. Okay. Y... no sé si...
Y David, hablabas antes del mundo tan cambiante, de las oportunidades y demás. Si tuvieras un altavoz y pudieras pedir o cambiar algo en el mundo de la escritura, también pudieras hablar por todos esos escritores como tú, que habéis empezado desde abajo, sin un nombre todavía en el tema de la escritura, ¿qué dirías? ¿Qué pedirías? ¿Qué cambiarías de este mundo? Bueno, pues creo que seguiría un poco la línea que estaba comentando. Actualmente entiendo que, digamos que lo famoso es efímero. Lo importante se relega a veces a un segundo plano y que se le da más importancia a un momento concreto que a algo que pueda perdurar en formarnos como personas, ¿no? Y a raíz de esta aventura del Premio Literario de Amazon he podido conocer a otros muchos autores. Y la verdad es que he disfrutado no solamente con maravillosas personas que he conocido, sino que he podido disfrutar de lecturas de personas que ya tenían algunas publicaciones o algunos que eran su primera publicación. Y evidentemente en todo campo hay todo tipo de hortalizas, ¿no? Pero en esto de la lectura me han sorprendido para muy bien muchos de estos autores, por llamarlos, y me incluyo entre ellos, desconocidos, ¿no? Uh-huh. Que no son de un nombre, de un calibre que tienen la facilidad de estar bajo el paraguas de grandes editoriales, grandes nombres o a veces grandes padrinos. Uh-huh. Y lo que veo y lo que me gustaría poderle decir al público es que les dé una oportunidad a esos escritores que quizás no tengan tanto nombre, pero que por lo que he visto hay realmente maravillas que fácilmente podrían, ya que está tan de moda, podrían dar la trama de una serie de Netflix para HBO, pues sí, o ser una película para la gran pantalla y además no solamente porque hay historias muy buenas y tramas muy bien trabajadas, sino porque hay compañeros y compañeras que verdaderamente lo hacen con una maravillosa perfección, con un buen manejo del léxico, del vocabulario. Uh-huh. En definitiva, no me quiero alargar demasiado, pero que yo creo que cualquiera que estuviera en mi situación lo que pediría es una oportunidad, porque entiendo que es quizás más sencillo ir a lo fácil, a lo recomendado, ¿no? Pero no quiere decir que solamente lo recomendado sea bueno. Sí. Y por supuesto no quiero desmerecer ningún autor conocido, ni mucho menos. Solamente pedirle al público que abra un poco más su percepción sobre el tema, que porque alguien no sea conocido no quiere ni mucho menos decir que no tenga calidad, en este caso literaria, ¿no? Igual que ocurre en la canción, ¿no? Cuántas personas vemos que cantan extraordinariamente y los escuchan solamente en su casa y no salen de ahí porque no ha habido o no han tenido la oportunidad de ser escuchados por personas que se manejan en ese mundo y no salen de ahí y nos estamos perdiendo posiblemente grandes cantantes, simplemente por poner un ejemplo. Tienes toda la razón, que seguro que hay muchísimas personas pues eso que no se deciden a escribir y demás por falta de oportunidades, y ojalá que puedan tener esa oportunidad por lo menos de demostrar lo que son capaces y de que ese público también los quiera leer y los quiera escuchar también en el caso de la música. Pues David López Cepero, autor entre otros de Microespejismos, te deseamos mucha suerte en esos premios Amazon, ojalá que tengamos buenas noticias tuyas muy pronto y por supuesto aquí tienes el podcast de La Cultura y sus locuras para cualquier otro libro, cualquier otra novedad que tengas o cualquier otra cosa que quieras contarnos, ¿vale? Muchas gracias, Alejandro. Pues muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte, David, y mucho éxito. Muy bien, muchas gracias. Igualmente para después y muchas gracias también por esta oportunidad que me brindáis. La Cultura y sus locuras, con Alejandro Domínguez.
Y para terminar el programa de esta semana, vamos con un relato de terror de Natalia Carnales y voz de Joaquín Granero. Salvación. Entre las montañas, en las cuevas que bordean el acantilado, se llevaban a cabo los rituales en las noches de solsticio. La tribu celta hacía honores a los dioses, pero también a los demonios. Allí se llevaba a las personas que estaban al borde de la muerte para pedirle su salvación, y según decidiera el demonio, eran salvados o poseídos, utilizando su cuerpo como un depósito, un cuenco que albergaría a todas las almas oscuras. Aldair había enfermado ese invierno, y a pesar de todo el esfuerzo de los druidas, se debatía entre la vida y la muerte. Su madre, en un acto de desesperación, lo llevó a la cueva y realizó el ritual, con la esperanza que algunos de los dioses lo salvaran y los demonios no estuviesen despiertos. Se quemaron las hierbas correctas y se danzó al son del fuego, repitiendo cada palabra en su momento justo. Sin embargo, cuando Aldair abrió sus ojos, su mirada ya no era la misma. El mal poseía su semblante y un aura oscura cubría su cuerpo. De las sombras salieron formas etéreas que volaron sobre el fuego, gimiendo, gritando súplicas de dolor. El druida, al ver que el ritual había fallado, sacó su puñal degollando al joven en el instante. No podía permitir que un demonio saliera de esa cueva y trajera la desgracia a todo el pueblo. La madre de Aldair lloró horrorizada y salió corriendo entre los arbustos, no por pena, no por dolor al joven muerto. Sus ojos ya no eran los mismos. La oscuridad reinaba en ellos y ahora que habían sacrificado el cuerpo donde volvía su amante, el demonio tendría que hacer el ritual otra vez. Y hasta aquí el programa de esta semana. Dar las gracias a todos nuestros colaboradores, a nuestros entrevistados, por supuesto, a todos los que estáis ahí semana tras semana escuchando este podcast. También a 50 Sound, por cedernos todas las músicas de cada una de las secciones del programa. Muchas gracias de nuevo y os esperamos aquí la semana que viene con más cultura, en este podcast, que no se os olvide que es vuestro podcast de cultura.